Problema número 2 de cocientes notables. En este problema nos piden calcular el tercer término de esta expresión. Muy bien, entonces el primer paso es expresar esto en la forma de un cociente notable, es decir, darle esta forma, ¿no? Decimos 84, yo lo puedo expresar como un 3 elevado a la cuarta. Eso multiplicado por un x elevado a la cuarta. Menos 1. Este 1 lo puedo expresar como 1 elevado a la cuarta. Y todo eso se encuentra dividido entre 3x menos 1. Igual. Bueno, aquí vamos a emplear una fórmula de los productos notables. Si tengo un número a elevado a un exponente m, y este se encuentra multiplicado por un número b elevado a un exponente m, esto va a ser igual a la multiplicación de las bases, a multiplicado por b, y todo esto elevado al exponente m. Muy bien, ahora identificamos, ¿no? Aquí 3 y x, ¿no? 3 y x harían los papeles de a y b, y 4 haría el papel de m, ¿no? Entonces, mucho ojo, solamente voy a aplicar a estos dos términos. Solamente a estos dos términos que vemos acá vamos a aplicarle esta fórmula. Entonces procedemos. Sería así. Multiplicación de las bases, 3 por x, y todo esto, ¿no? Sería 3 por x, 3 por x, aquí está, acá se me pasó un poco, 3 por x, y todo eso elevado al exponente 4 menos 1 a la cuarta. Todo eso dividido entre 3x menos 1. Listo, muy bien. Ahora esto sí tiene la forma de un cociente notable, ¿no? Entonces, procedemos. Para aquellos que no hayan visto el video tutorial anterior, les recomiendo que lo vean porque ahí explico claramente cómo aplicar la fórmula a estos problemas. Muy bien, entonces recordando, el primer término x a la n-1 sale de esta forma, ¿no? El primer término o la primera base sería 3x todo elevado a la 4 menos 1. Es decir, si aquí 3x está elevado a un exponente 4, aquí va a ser un exponente menos, o sea, 4 menos 1, 3. Así como vemos aquí en la fórmula, n-1. La misma base disminuido su exponente en una unidad. Más. Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Si aquí en el denominador está el signo menos, todos los términos que aparezcan aquí se van a estar sumando. El segundo término va a ser 3x todo elevado al exponente 2. Es decir, el exponente anterior disminuido en 1. Por, justamente aquí, en esta posición, hace la aparición de y. Aquí y aparece en el segundo término multiplicando a x elevado a la n-2. Ahí es donde aparece el y. Pero aquí nuestro valor de y lo está haciendo 1, ¿no? Este valor de 1 está haciendo el papel de y. Por lo tanto, aparecería en esta posición, ¿no? Aparecería 1 multiplicando a 3x al cuadrado, ¿no? 1 elevado al exponente 1. Más el siguiente término. Entonces, nosotros vemos aquí que sería 3x al cubo más 3x al cuadrado. Los exponentes van decayendo. El otro sería 3x todo elevado al exponente 1 por, y aquí sería 1 elevado al exponente 1, acá sería 1 elevado al exponente 2.
Es decir, mientras los exponentes de 3x van disminuyendo, los exponentes de 1 van aumentando. Hasta ahora hay 3 términos, ¿no? Y justamente nos piden calcular el tercer término. Sabemos que el desarrollo de este cociente notable es de 4 términos, pero solamente nos quedamos aquí. Esto sería nuestra respuesta, ¿no? 3x por 1 elevado al cuadrado. 1 elevado al cuadrado es 1. Y 1 multiplicado por 3x simplemente es 3x. Entonces, eso vendría a ser nuestra respuesta, ¿no? Ahora voy a resolver el mismo problema aplicando una fórmula, ¿no? Tiene que salirnos el mismo resultado. La fórmula que voy a aplicar es esta, ¿no? Esta fórmula nos sirve para hallar la posición o la forma del término que ocupa una posición cualquiera, ¿no? Un término del lugar acá. A ver, explico. Si en este problema, por ejemplo, el exponente aquí fuera 100, entonces sabemos que en el desarrollo van a haber 100 términos. ¿Qué pasaría si el problema nos pediría calcular un término de posición 83? Entonces tendríamos que desarrollar 83 términos y ubicar la forma que tiene el término 83. Entonces sería muy laborioso, muy trabajoso hacerlo de esa forma, ¿no? En este caso, en este problema número 2 es fácil porque nos piden calcular el tercer término. Entonces esta fórmula que está acá prácticamente la vamos a utilizar cuando nos pidan calcular un término o la forma de un término que ocupa una posición muy grande, ¿no? Entonces procedemos a explicar cómo se aplica esta fórmula. Nos dice, el término del lugar K. El término del lugar K es igual a más menos x elevado a la n menos k, y esto multiplicado por y a la k menos 1. Muy bien, entonces aquí lo importante aquí es saber quién o qué valor toma n, qué valor toma k, quién es el primer término o quién hace papel de y cuál es el segundo término o quién hace el papel de y. Entonces, aquí el valor de n lo determina el exponente, el número de términos o el exponente, ¿no? Acá vemos que el exponente es 4. Entonces, n es igual a 4. El valor de k lo determina la posición del término. Es decir, el problema nos pide calcular el tercer término. Si nos pide calcular el tercer término, entonces k es igual a 3. Si nos pidieran calcular, supongamos, ¿no? Un problema nos pide calcular el término número 10, entonces k valdría 10. Pero en nuestro caso, k vale 3. Ahora, x. El valor de x está dado, ¿no? El valor de x que vemos acá, este x, está dado por el primer término, es decir, el que vemos acá. Entonces, 3x. Y el valor de y está determinado por el segundo término, 1. Es como en la fórmula, ¿no? XY. Este x es el primer término, este y es el segundo término. Ojo, 3x sin tomar en cuenta el exponente, solo la base, nada más. Muy bien, entonces pasamos a reemplazar. Decimos el término del lugar k, sabemos que k vale 3, entonces el término del lugar 3 es igual. Aquí sabemos que todos los términos van a ser positivos, ¿no? Entonces aquí hay que explicar algo en cuanto a los signos, ¿no? Nosotros, cuando veamos problemas donde el denominador es un signo más, sabemos que aquí los signos van a ser intercalados, más, menos, más, menos, más, menos, cuando el signo del denominador sea positivo, igual que acá, positivo, más, menos, más, menos. Entonces, si nos piden calcular, por ejemplo, un término que ocupe la posición, supongamos 75, no sabemos si va a ser positivo o negativo. Entonces, en esos casos, nosotros vamos a proceder de la siguiente forma.
va a ser positivo si el lugar que ocupa ese término es impar. Impar. Y va a ser negativo si el lugar que ocupa ese término es par. Es decir, si un problema nos pidiera calcular digamos el séptimo término, entonces el séptimo término viene a ser la posición 7, y 7 es un número impar, por lo tanto le correspondería un signo positivo. Pero en nuestro caso no hace falta hacer un análisis de signos, porque como nuestro denominador es negativo, todos los resultados van a ser positivos. Entonces sigamos. X. Aquí X, ¿no? El valor de este X lo está haciendo 3X, que es el primer término. 3X. 3X, todo 3X elevado a la n menos k. Es decir, aquí el valor de n lo hace 4, sería 4 menos k. Y aquí el valor de k es 3, sería 4 menos 3. Multiplicado por el segundo término, ¿no? Y. Y el papel de y lo hace 1. 1 elevado a la k menos 1. Es decir, elevado a la 3 menos 1. Entonces, vemos que el término del lugar 3 vendría a ser 3x elevado a la 4 menos 3. 4 menos 3 es 1, por lo tanto sería 3x. Y 1 elevado al cuadrado, porque todo esto es 2. 1 elevado al cuadrado es 1. Y 1 por 3x es 3x. Entonces podemos ver que nuestra respuesta aquí, aplicando esta fórmula, coincide con nuestro resultado anterior. Ahí está. Así culminamos este problema.